Bendecido martes, estamos estudiando la lección número 6 que se titula Más testimonios acerca de Jesús. Y para este día martes 5 de noviembre nos corresponde el tema aceptación y rechazo. Inclinemos nuestros rostros para tener palabra de oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por todas tus enseñanzas, por tu ejemplo, Señor, en el cual tú quisieras haber disfrutado esa aceptación de todos a los que tú les predicaste cuando estuviste aquí en la tierra, a todos a los que les hablamos de ti. Sin embargo, Señor, también nos has enseñado que ese rechazo amargo también hay que tolerarlo y superarlo. Gracias, Padre bendito, ayúdanos y tómanos de tu mano en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la lectura para este día se encuentra en Juan capítulo 6 y vamos a leer un poquito largo del 51 al 71. Venimos estudiando desde la lección 2 muchos ejemplos que Jesús nos dio acerca de su divinidad, acerca de hacerles entender que Él era el Mesías, como por ejemplo la alimentación de los 5,000, que la venimos estudiando del capítulo 6, pero la parte final de esa historia no quedó muy clara, por lo cual este día se va a complementar. Y dice, ¿qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente? Y en la lectura dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos que el Señor había alimentado, dice a 5,000, pero contando solo los hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que pudieron haber sido muchos miles más. Y la gente estaba maravillada con ese milagro y querían seguirlo porque tenían el interés del pan material. Pero el Señor les declara que Él es el pan espiritual, el pan que da vida al que lo come. Y dice el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estaban pensando con una mente humana, no con una mente espiritual. Aquí se puede asimilar al caso de Nicodemo, que también decía, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Miren, el Señor aquí les estaba declarando que Él era el Mesías, que Él era el pan de vida, que Él había venido a rescatar lo perdido. Pero la gente de esa época no le entendió. Ellos querían un Mesías terrenal que viniera a salvarlos del poderío romano, a darles riquezas terrenales. Y lo que el Señor les estaba ofreciendo era muchísimo más. Era la vida eterna y ellos no lo entendían. Dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Qué duro. Y es así, la palabra es predicada, muchos creen, pero muchos otros también dudan. Y entonces el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y dijo,
Por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es que el Espíritu Santo es el que nos toca. El Espíritu Santo es el que nos hace entender y creer y tener fe. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren qué duro es. No, qué provecho vamos a sacar eso que de venir a sacrificarse y de ser entregado y de morir. No, nosotros queremos un rey que nos haga ricos, que nos libere de la opresión. Dijo entonces Jesús a los 12, imagínense, a su pequeño grupo, al que había caminado con él por mucho tiempo, al que había visto todas las manifestaciones y los milagros que había hecho como hijo de Dios. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y aquí viene algo maravilloso. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren aquí qué hermoso testimonio el que da Pedro. Mucha gente no creyó, mucha gente se fue y lo abandonó. Prácticamente aquí nos está dando a entender que se estaba quedando con su grupo de discípulos. Pero qué bonitas estas palabras de Pedro que testifica y le dice que creen que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¡Qué tremendo! Pero bueno, así tuvo que ser, así sucedió. Y claro que ese que lo iba a entregar y que el Señor sabía que lo iba a entregar, también tenía libre albedrío de elegir no entregarlo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, pues retomando, estamos en el principio del capítulo 6, hablando de la alimentación de los 5,000, y después de ese milagro la gente lo quería coronar rey. Pero el Señor no venía a ser coronado rey de esa forma. Él venía a entregar su vida para que nosotros no muriéramos. Él venía a pagar nuestros pecados con su vida para que nosotros a través de él fuéramos salvos. Y luego que él les explicó lo que ya leímos, que era el pan de vida, entonces la multitud abrió los ojos y dijo, no, hombre, este no va a ser nuestro rey terrenal, si este viene a morir, a entregarse. Y no encajaba en el molde del pensamiento terrenal que tenían esta gente del Mesías. Ellos querían un Mesías triunfante, un Mesías que los libertara de la esclavitud de los romanos, un Mesías que les diera riquezas. Y el Señor les estaba declarando que Él venía aquí a morir por nosotros, a entregar su carne. Ya no encajaba y entonces muchos la abandonaron, incluso muchos de sus discípulos. Desde el punto de vista humano, a ninguno nos gusta ser rechazado. Todos queremos ser aceptados. Y cuando sentimos rechazo de algún tipo, nos sentimos tristes. Imagínense humanamente cómo se habrá sentido Jesús en este punto, en el cual Él se humilló a sí mismo para venir a ser un humano como nosotros, siendo el Dios. Dejó eso para venir aquí a morar con nosotros, a poder salvar lo que se había perdido, a poder corregir lo torcido que estaba el Evangelio. Y la gente rechazándolo. Qué triste ha de haber sido y qué difícil. Ahora bien, cuando alguien ve que muchos retroceden y cuestionan sus principios, esto pues resulta naturalmente desalentador. Al ver la multitud que se marchaba, es que Jesús le pregunta a su círculo más íntimo. Y qué bueno que Pedro salió con ese testimonio tan maravilloso y probablemente hizo sentir muy bien a Jesús porque dijo, bueno, por lo menos mi grupo, mi círculo de estos 11 aún me siguen, porque ya sabía que ahí se encontraba el traidor. Los discípulos llevaban bastante tiempo viajando con Jesús, viendo sus milagros, escuchando sus sermones. Sabían por experiencia que no había nadie como él. Se apoderó de ellos la convicción de que por insólitas que fueran algunas situaciones y por mucho que todavía no comprendieran del propósito de su venida, este hombre, refiriéndose a Jesucristo, era el Mesías. Solo después de su muerte y su resurrección comenzaron a entender por qué el Señor
había venido al mundo. Miren, esta lección nos deja muchas enseñanzas, porque la mayoría puede estar equivocada. Y eso no debe desalentarnos. No siempre vamos a estar con la opinión de la mayoría. Debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones y en lo que hemos creído. Para terminar, quiero leerles una parte del Deseado de todas las gentes, que es la página 355 y 356, y dice: Cristo había pronunciado una verdad sagrada y eterna acerca de la relación entre él y sus seguidores. Él conocía el carácter de los que se aseveraban ser discípulos suyos y sus palabras probaron su fe. Declaró que habían de creer y obrar según su enseñanza. Todos los que le recibían debían participar de su naturaleza y ser conformados según su carácter. Esto enseñaba a renunciar a sus ambiciones más caras. Miren, ya hemos hablado de que cuando uno se decide ser discípulo del Señor, hay que sacrificar muchas cosas. Requería la completa entrega de sí mismos a Jesús. Eran llamados a ser abnegados, mansos, humildes de corazón. Debían andar en la senda estrecha recorrida por el hombre del Calvario, si querían participar en el don de la vida y la gloria del cielo. La prueba era demasiado grande. El entusiasmo de aquellos que habían procurado tomarle por fuerza y hacerle rey se enfrió. Este discurso pronunciado en la sinagoga, declararon, les había abierto los ojos. Ahora estaban desengañados. Para ellos las palabras de él eran una confesión directa de que no era el Mesías y de que no se había de obtener recompensas terrenales por estar en relación con él. Habían dado la bienvenida a su poder de obrar milagros. Estaban ávidos de verse libres de la enfermedad y el sufrimiento, pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. No les interesaba el misterioso reino espiritual del cual les hablaba. Los que no eran sinceros, los egoístas que le habían buscado, no le deseaban más. Si no querían consagrar su poder e influencia a obtener su libertad de los romanos, no querían tener nada que ver con él. Bueno, qué lástima, porque a veces no podemos ver la verdadera magnitud de lo que nos está ofreciendo el Señor, que no tiene comparación con ninguna riqueza humana, ni con ningún poder humano, ni con ninguna liberación terrenal, porque la verdadera liberación que nosotros necesitamos es la espiritual, del pecado, y la verdadera riqueza que nosotros necesitamos es la vida eterna. Que Dios nos ayude para que podamos discernir estas verdades eternas. Bendecido martes.